Esta es la historia de Matías Vizcarra, uno de los seres vivos más atemorizantes y peligrosos que alguna vez haya pisado. Alguien a quien nada lo asusta porque es la pesadilla de todas las personas que saben de su existencia, conocería algo que lo atormentaría por las siguientes horas. Hola, mi nombre es Matías Vizcarra. Me encontraba violando y descuartizando niños tranquilamente como siempre en mi galpón de Capitán Bermúdez, cuando de repente, comenzó algo que sería una de las experiencias más atemorizantes de toda mi vida. Todo empezó cuando Mati, luego de haber estado violando gente tranquilamente en el galpón 4 de Capitán Bermúdez, fue visitado por algo inesperado. Pensó que era de nuevo la policía con los gendarmes intentando inspeccionar el galpón debido a denuncias de personas cercanas que habían reportado los gritos que se escuchaban desde el galpón. Así que, Mati se preparó para hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. Al abrir el portón, Mati se encontró con una gran sorpresa. No eran los gendarmes esta vez, era la Federación Galáctica que lo buscaban por sus crímenes cometidos alrededor de todo el universo y la Vía Láctea. Intentaron capturar a Mati con una red, pero no fue suficiente y se liberó. Procedieron a retroceder y tirarle dardos tranquilizantes, pero la sustancia de estos dardos es absorbida por Mati y pasa a su flujo sanguíneo tomando propiedades del plasma, los glóbulos y plaquetas. Como último intento, utilizan un campo de fuerza gravitatoria para atrapar a Mati, la cual deshabilita sus poderes, pero Mati deshabilita al campo de fuerza porque Mati es Mati. La Federación Galáctica se caga en los pantalones, están ante un dios, una fuerza imparable. De repente Mati se mete dentro del cuerpo de uno de los soldados y asume las propiedades de la antimateria. Al chocar esta con la materia, el soldado es obliterado y borrado de la existencia, pero Mati no es afectado por el choque con el soldado y recupera su forma actual. Antes de que Mati pueda comenzar con su enloquecida masacre, uno de los soldados grita la palabra galpón, a lo que Mati comienza a prestar atención. El soldado le ofrece un galpón lleno no solo de niños humanos, sino que también niños alienígenas de otros lugares del universo. El soldado afirma que vienen en son de paz, y Mati no se lo piensa mucho y acepta, pero pregunta dónde está este galpón, y el soldado le dice que está en el espacio, la Estación Espacial BSL. Él acepta ir, ya que suele hacer muchos viajes por el espacio en busca de planetas que colonizar, lo cual es otro de los pasatiempos de Mati. Cuando me informaron que la famosa cazarrecompensas Samus Aran estaría presente en la estación, me emocioné un poco. Si bien ella no es una niña, la he visto y es bastante bella, pero procuraré mantenerme alejado de ella de todas formas, ya que con aquel traje que tiene es muy peligrosa y podría destruirme incluso a mí. Al llegar, me informaron de que estaba en una nave llamada Bottle Ship, o nave botella, por su traducción al español. Esta inmensa nave tenía una conexión con la Estación Espacial BSL, o también llamada Laboratorios Espaciales de Investigación Biológica, por sus siglas en español. La Estación Espacial BSL está adherida a la nave principal como un vagón de un tren, y se puede aislar de esta en cualquier momento en caso de una emergencia y que se necesite contener la amenaza solo en una de las estaciones. Por eso lo más importante está acá, en la nave botella. Sin embargo, mi destino sería la estación. Así es, Mati se dirigía a la estación. El muy ingenuo creyó que le dejarían uno de los galpones en la estación como premio, cuando ni siquiera hay cosas así en ella, tampoco había niños humanos o aliens a bordo. Todas las especies que había eran letales, y estaban en contención para ser estudiadas. Mati no se daba cuenta de nada, pero era un plan para deshacerse de él. Algo andaba mal en la estación, y sea lo que fuere, no era nada agradable. Hola amigos de YouTube, soy uno de los miembros de la Federación Galáctica que están a bordo de la estación. Mati es el criminal más temible y buscado de toda la galaxia.
Le damos a os pensando en alguna forma de eliminarlo, y finalmente que hemos llegado a la conclusión de que esta sería la mejor forma, y sons capitongo. Hace unos días, en el planeta SR-388, se había descubierto una nueva especie extremadamente peligrosa a la que se la llamó X. Es un parásito que se reproduce por mitosis y copia el ADN de sus víctimas a la perfección. Las víctimas consumidas por el parásito obviamente mueren y solo queda esta réplica. Ya que se consiguieron algunos especímenes de este parásito, la idea era que consumiera a Matty en la estación BSL y que luego se aislara de la nave principal, pero lo siguiente que ocurriría luego de llevarse a cabo este plan sería inesperado. Yo ya había llegado a la estación, al supuesto galpón que me habían prometido, pero al ver el lugar, me di cuenta enseguida de que esto no se parecía nada a uno, y que tampoco había niños o niñas para violar. Poco después de esto, volteé la cabeza hacia los lados y de repente mis acompañantes habían desaparecido. Fue entonces cuando esta cazarrecompensas apareció y me noqueó inesperadamente con un fuerte golpe de los brazos de su poderoso traje. Pocos minutos después, desperté y lo único que se podía escuchar en toda la estación era una fuerte alarma. Me pregunté por qué estaba pasando esto, hasta que me asomé por las ventanas y lo único que pude ver fue el vacío del espacio. La estación PSL estaba a la deriva en el frío espacio, y la nave botella apenas se podía distinguir, ya encontrándose a largas distancias de la estación. De repente, noté que todo este caos había ocurrido porque una de las cámaras de la estación se había abierto. Matty todavía no sentía la presencia de este parásito, pero este ya había escapado y estaba haciendo caos alrededor de toda la estación. La Federación Galáctica le tendió una trampa con éxito, y liberó a este peligroso parásito, que empezó a duplicarse y a aparecer por todo el lugar para luego, cuando ya fueran suficientes parásitos, consumir a Matty por completo y convertirse en los seres más poderosos de la galaxia. De repente, comencé a detectar organismos de vida a mis alrededores, algo que me aterró es el hecho de que eran muchos, demasiados, y al estar en una estación llena de especies que no conozco me temía lo peor. Creí estar mental y físicamente preparado luego de unos minutos de planificación, pero de repente, unos organismos de distintos colores y de un tamaño bastante notable comenzaron a aferrarse a mí. Intenté quitármelos de encima y destruirlos con todos los poderes que tengo, pero fue en vano, eran demasiado rápidos y enormes en cantidad. Sentí cómo consumían mis energías succionando mis aminoácidos, información genética, proteínas. A estas alturas ya no me quedaba otra. Tenía la energía suficiente para hacerlo. Es algo que siempre supe que he poseído, pero nunca tuve motivo para usarlo. Activé con todas mis energías restantes mi poder de fisión nuclear, y de la nada, pude partirme en dos. Los parásitos dieron por muerta mi parte que se dividió, así que me dejaron en paz, pero todo lo que quedaba del verdadero yo se encontraba acá. Perdí la conciencia rápidamente, y los parásitos se fueron habiendo consumido mi otra mitad. Yo estaba aterrado, no sabía lo que iba a pasar y restaurarme completamente para generar una mitad nueva de mi cuerpo tomaría varias horas y consumiría demasiada energía, pero no me quedaba otra. Por primera vez en mi vida, sentí verdadero pánico y temor. No tenía ni la menor idea de qué es lo que ocurriría ahora con mi otra mitad que habían agarrado los X. Muy infortuno para Matty, él no sabía lo que de verdad haría el X con su otra mitad. Horas después de restaurarse completamente, aunque teniendo una forma imperfecta, él fue informado vía telecomunicaciones desde la nave principal acerca de que ahora estaba atrapado con una versión idéntica a él, con todos sus poderes y habilidades, pero monstruosa en apariencia. El X consiguió replicar a Matty a la perfección formando así a Matty X. Él al ser informado de esto supo que la única opción que tendría sería escapar de la estación, pero por más que Matty intentase negarlo, no había escapatoria. No tenía oportunidades contra este monstruo.
Matty X tenía todos sus poderes, y él, en su forma imperfecta, lo había perdido casi todo. Lo único que no había perdido eran algunas habilidades nativas suyas como trepar, golpear, y escupir ácido, pero él bien sabía que no tenía oportunidad contra su versión malvada. Matty por primera vez en su vida tendría que correr y huir de una batalla. Ahora el destino de Matty sería desconocido, al igual que el de esta historia. ¿Matty habrá salido vivo de esta situación o no? Esto queda a libre interpretación. Esto, amigos míos, es una de las atemorizantes cosas que pueden ocurrir en este vasto y peligroso universo. Matty X sería contenido solo con Matty en esta estación, pero si este alguna vez llegara a liberarse y tener contacto con alguna especie de algún sistema planetario, todos sabemos bien que sería el fin de esta especie.